Bienvenido a nuestro vídeo resumen. Este vídeo es un corto resumen de todo el material que podrás encontrar detallado en el enlace de abajo. Si algo te resulta dudoso o no lo terminas de comprender bien, por favor revísalo a fondo en dicho enlace. Comencemos con un pequeño repaso del presente simple. Para dominarlo bien, debemos saber manejar a la perfección distintos verbos que estudiaremos en distintos apartados. Empezaremos con el verbo to be, en su forma am, is o are. Se traduce como el verbo ser o estar. También se utiliza para hablar de la edad, para expresar sensaciones y sentimientos. Algunos ejemplos de este verbo serían I am home. Negativa, she isn't tall. O en pregunta, are they tired? En el segundo apartado estudiaremos el verbo there be, el verbo haber en inglés, en dos formas, there is, there are. Utilizamos there is cuando justo detrás viene algo en singular. Utilizamos there are cuando justo detrás viene algo en plural. Veamos un par de ejemplos que pueden llamar vuestra atención. There is a table and two chairs. O there are two chairs and one table. En negativa, there isn't any water in the bottle. O en interrogativa, is there any water in the bottle? En el tercer bloque vamos a estudiar el verbo have o have got. En su forma has para los sujetos especiales he, she o it y have para el resto. Es el verbo tener en inglés y según le pongamos got o no, funciona de manera muy diferente. Veamos unos ejemplos. En afirmativa podemos decir she has a book o she has got a book. Nada raro de momento. Veamos la negativa. She hasn't got a book o she doesn't have a book. Veamos la pregunta. Has she got a book o does she have a book? Ya hemos visto en los tres bloques anteriores tres verbos que funcionan cada uno de una manera diferente. Veamos ahora en el último bloque, donde se encuentran el 99,9% de los verbos. Es un gran grupo, como veis. Veremos cómo se forma el presente simple y veremos qué expresan. Empecemos hablando de lo que expresan. El presente simple se utiliza para expresar hábitos, costumbres, gustos y preferencias, cosas que ocurren siempre de la misma manera, en definitiva, cosas inamovibles, cosas que son siempre así, que nunca cambian. También se utilizan en presente simple los verbos de estado. Si no sabéis lo que son los verbos de estado, consultadlo en el enlace de abajo. Ahí los tenéis explicados con gran detalle. Podemos decir que verbos de estado son, por ejemplo, el verbo to be, los verbos que indican posesión, también los verbos que expresan gusto o preferencia. Son algunos ejemplos. Todos estos se suelen poner en forma simple y en este caso que nos ocupa en presente simple, no en presente continuo. Como os digo, lo tenéis con más detalle en el enlace de abajo. Bueno, sigamos hablando dentro de este gran grupo de verbos el cómo se forma el presente simple. Para las oraciones afirmativas se debe utilizar el verbo principal en su forma base, salvo para los sujetos especiales he, she e it. En ese caso al verbo se le debe añadir una s o es. Si queremos poner una oración negativa, deberemos empezar a utilizar los auxiliares, en este caso don't o para los sujetos especiales he, she e it, doesn't. Al igual que debemos utilizar estos auxiliares a la hora de hacer preguntas. Veamos algunos ejemplos. She likes pop music. En negativa,
She doesn't like pop music. La S, al tenerla el does, ya no se le pone al verbo principal. Y por último, una interrogativa. Does she like pop music? Ocupémonos por último del presente continuo. El presente continuo vamos a hablar primero de cuándo usarlo. Se usa para cosas que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, yo podría decir I am speaking. I am talking to you. También para hablar de cosas limitadas en el tiempo y que se están haciendo no en este momento, sino alrededor de ahora. Por ejemplo, I am reading a very interesting book. Estoy leyendo un libro muy interesante. ¿Cuánto puedo tardar en leerlo? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y lo estoy haciendo ahora mismo? No, pero a lo mejor lo hago por la noche o en mis ratos libres, alrededor de ahora. ¿Lo entendéis? Por último, también se utiliza el presente continuo para hablar de tendencia, cosas que cambian durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, podríamos decir, students are buying more and more pre-cooked food these days. Es una tendencia. A la hora de utilizar el presente continuo, siempre deberemos utilizar el auxiliar, am, is o are, el correspondiente, y siempre en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Después de esto deberemos utilizar también el verbo principal, siempre acompañado de ing. Acordaos, auxiliar y verbo principal con ing. No podemos dejarnos ninguno de estos dos elementos fuera. Y después ya, dependiendo de la oración, afirmativa, negativa o interrogativa, adaptaremos un orden u otro. Por ejemplo, I am reading a book. He isn't reading a book. Is she reading a book? Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo resumen.